Hola. Bueno, continuamos. Dios bendiga en gran manera. Estamos recordando algo pero muy especial que tiene que ver con cada uno de nosotros. Y es justamente con esa acción de amor, de perdón y salvación que el Hijo del Hombre, aquel hombre llamado Jesús, nuestro Señor y Salvador, realizó en un tiempo atrás por cada uno de nosotros. Ya se antepuso mediante la voz del hermano Aarón Astidias, compatriota venezolano, que lleva bajo su responsabilidad el ministerio de Voz del Cielo, y él enfatizó las tres primeras palabras que Jesucristo dijo en aquella cruz, que al mencionarla es como algo que no tiene demasiado peso o mucho significado, pero en realidad es todo lo contrario. Jesucristo llevó consigo una cruz de bastante peso para poder cargarla mediante sus hombros con sus propios brazos, y en bastante recorrido, siendo golpeado, escupido, insultado, injuriado, latigueado y también crucificado, en el sentido de poder poner en aquella cruz de madera sus manos clavadas con semejantes clavos, y no solamente sus manos, sino también sus pies. Pero antes de enfatizar aquello que en realidad lleva en consigo también pues esa culpa que es por cada uno de nosotros, quiero considerar un especial, y nosotros podríamos enterarnos, porque ya no lo podemos visualizar como en el tiempo físico de aquel momento sucedido, pero podríamos apreciar en sí el papel de cada una de aquellas personas, lo que escupieron, lo que gatillearon a Jesucristo, lo que de pronto le insultaron, y también aquel grupo que simplemente lloraron el dolor amargo que estaba transcurriendo en ese momento nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros en la actualidad también tenemos algo que ver en ese papel. Quiero que ustedes puedan apreciar este especial. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si hubiese estado allí entre la multitud que tu muerte pidió y te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiese estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui quien te escupió y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui quien coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor, si hubiese estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí.
Yo fui quien te escupió, de ti se burló, pensándolo más bien. Yo fui quien coronó de espinas y dolor frente, buen Señor, pensándolo más bien. Yo fui quien te escupió. Frente, buen Señor, pensándolo más bien. También yo estaba allí. Yo fui quien te volvió y de ti se burló. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Cada uno de nosotros podríamos narrar el suceso de aquella actividad que trajo en sí mucho sufrimiento en ese momento, una crucifixión que tenía mayor peso para aquel que murió por cada uno de nosotros. Y escrito está: no hay mejor amigo que aquel que da su vida por los suyos. Y ese amigo es nuestro Señor y Salvador Jesús. Quiero continuar con el detalle y el desarrollo de las 4 últimas palabras que Jesucristo dijo en ese proceso de muerte, la peor que un hombre puede llegar a tener. En realidad, aquellas palabras, las 7, corresponden a un número perfecto. Corresponde a la acción perfecta, al trabajo completo. 1.25. Y todo por amor a usted, a mí y a cada uno de nosotros como seres humanos, creación de Dios. La 4ª palabra que Jesucristo dijo justamente fue: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, después de haber transcurrido pidiéndole perdón a Dios Padre por cada uno de nosotros, luego darle la salvación en ese momento a aquel que estaba a su lado en la plena crucifixión por haber creído y arrepentido en aquel hombre que demostró y demuestra salvación y perdón. Luego le dijo a aquella mujer, María, y le dijo: justamente ahí tienes a un hijo, al más amado, al discípulo más amado que fue Juan. Y ahí en ese momento habían justamente al pie de aquella cruz 3 mujeres llamadas María. Y estas mujeres fueron las que estuvieron ahí al borde de su última etapa, cuando los demás y la mayoría de los discípulos, excepto Juan, huyeron. Por eso es que consideró al más amado a Juan y le dio esa responsabilidad de cuidar de María, porque ya tenía que justamente completar la obra aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Y al momento de decir: Dios mío, ¿por qué me has
desamparado. Es cuando ya sentía justamente la muerte de manera más cercana, con todo el peso de nuestros pecados, que por eso fue que murió. Por eso lo condenaron e incluso lo tildaron de difamar, de blasfemar, por llamarse Hijo de Dios. Hoy en día muchos nos podemos titular de esa manera con libertad. Mas sin embargo en ese tiempo era prohibido llamarse Hijo de Dios. La quinta palabra ya comenzó a ir en el camino de la agonía y tenía sed, pero en ese momento aquellos hombres soldados romanos bajo la gobernación de Pilato, esos hombres tenían a la mano vinagre y consideraron el vinagre para reemplazarlo como agua, y justamente consideraron una esponja con rama de hisopo, que el hisopo es una planta de la variedad de las mentas, y esa justamente era para poder ayudar a tener la calma, detener la calma de la sed. Lo utilizaban en ese tiempo los soldados para poder llevar una comodidad en ese aspecto. Aquel cumplimiento de la palabra de Dios en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, basado en los Salmos y en los libros proféticos, ya se estaba cumpliendo. Esa sed que él tenía no solamente era la física, sino también la espiritual, porque había sido abandonado. Ya los ojos, la mirada de Dios Padre no podía detenerse al mirar a su propio Hijo al morir por nuestros pecados, por nuestra causa. La sexta palabra tenía justamente esa especialidad de cumplimiento. Todo está cumplido, todo está consumado. Y es que la obra de Dios ya tenía que ir culminando, iba aproximándose a la victoria, porque la muerte de Jesús no quedó simplemente en aquella cruz. Pero vamos a considerar la palabra de Dios, que es la que nos va a especificar mejor el suceso que estamos narrando. Continúen conmigo en el libro de Juan, (19:30). Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Juan 19:30. Jesús bebió el vino agrio, o llamado el vinagre. Dijo: todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y murió. Ahí se puede complementar justamente tanto la sexta palabra como la séptima, cuando justamente dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este pasaje
tiene consigo no solamente la muerte física, sino que también el trabajo no se lo realizó solamente en aquella crucifixión, sino el proceso después de este asunto, cuando descendió al mismo infierno antes de resucitar, para poder quitarle al enemigo, a Satanás, las llaves de la muerte, y para poder brindar salvación a aquellos que estaban encarcelados. Es decir, antes de que Jesucristo venga, justamente aquellas personas, nuestros ancestros, que murieron dentro del camino de Dios, también tenían oportunidad de salvación. Y Jesús hizo el trabajo completo, tanto aquí en la tierra como en el mismo infierno. Mas sin embargo, cuando Él resucitó, cuando Jesucristo cumplió con el objetivo de Dios Padre, Él llegó también a quedarse 40 días. Dentro de los 40 días, para terminar el trabajo de poder instruir a sus discípulos, Él dijo: no os quedarán solos, os quedará con ustedes el Espíritu Santo de Dios, que recordará lo que yo os he enseñado. Él os guiará, Él os convencerá de pecado. Y cuán importante es fijarnos en el trabajo realizado del Hijo del Hombre, llamado Jesús, del Hijo de Dios, ese hombre santificado. Quiero que lleven conmigo el siguiente pasaje. En el libro de Juan mismo 15:13. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Y es así como Jesucristo os considera aquellos que siguen su camino como sus amigos. Quiero que continúen también el mismo capítulo de Juan 15:8. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mi enseñanza, pidan lo que quieran y se les dará. Mi Padre recibe honor cuando ustedes dan mucho fruto y llegan así a ser verdaderos discípulos míos. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquellas palabras de Jesús en la cruz del Calvario no solamente fueron palabras dichas, sino palabras hechas consigo mismo para nosotros mismos. Cuán importante es considerar lo que acabo de cantar contando, tomando en consideración que en aquel episodio de la cruz del Calvario, de la muerte de Jesucristo, cuando muchos intervinieron tanto en escupirle como en insultarle, en golpearle, en clavarle sus manos y sus pies. Cada uno de aquellos detalles
personaje que hubiese sido de nosotros si hubiésemos estado allí. ¿Cuál hubiese sido nuestra acción? Mas sin embargo, no podemos solamente considerarlo con un signo de interrogación, porque es más, en el tiempo actual, aunque no estemos clavando sus manos de manera física, muchas veces nosotros, de pronto por nuestra ignorancia o arrogancia, también podríamos estar en ese mismo papel. Al ignorar a Jesús, sus mandamientos, sus consejos, al desobedecer los mismos, al menospreciarlo, estaríamos en ese mismo pasaje crucificando a Jesús, porque a él no le dolieron seguramente sus clavos ni los latigazos, sino también la indiferencia y el menosprecio de aquellos que lo humillaron, como en el día de hoy, cuando mucha gente a conciencia sigue humillando a Jesús, al ignorarle, al desobedecerle y al menospreciarle. ¿O acaso usted no ha vivido, no ha sentido lo que es la indiferencia de alguien a cuando usted le ama, cuando usted le cuida, cuando usted le quiere, cuando usted se preocupa? El precio de la indiferencia, del menosprecio, cuando usted se ocupa por alguien que está a su cargo o a quien usted llega a quererle. Es así como Jesús en la actualidad todavía sigue recibiendo como una puñalada su menosprecio, su indiferencia y tal vez hasta el insulto, porque hay mucha gente hoy en día que tiene mucha libertad para su boca, y la palabra de Dios lo declara cuando Jesús corrigió y dijo que lo que contamina no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella, que justamente tilda y arroja lo que habita en el verdadero corazón, su verdadero tesoro. ¿Cuál es su tesoro en su corazón? ¿El aprecio al Dios viviente o lo contrario, como es el desprecio? ¿La obediencia o la desobediencia a su mandato, como lo acabé de leer? Que es mayor honor para Dios Padre aquellos que le obedecen como Él lo hizo. Mis amados, hay mucho que detallar en esa historia que todavía se continúa refrescando la memoria de muchos, de esta y toda la generación que Dios permita, porque la palabra de Dios nunca retornará vacía y siempre tendrá algo que decir a todo ser humano. Y es importante considerar que no fueron solo los clavos que dolieron a Jesús en su cuerpo, sino también nuestra actitud en el presente, que también hace ese énfasis. Así que el mensaje es que no sea parte usted de aquel sacrificio, que no forme parte de aquella indiferencia, aquel menosprecio, aquel azote, porque todo menosprecio tiene su precio. Bien, mis amados, Jesucristo cumplió aquí en la tierra, pero dejó un mandato, y es justamente seguir su camino. Y bienaventurados aquellos
que creen en Él, en Jesús de Nazaret, sin haberlo visto. Bienaventurados aquellos que no continúan de pronto como el discípulo Tomás, que después de haber resucitado, dudó. Y Jesús dijo: atraviesa tu mano, si es posible, mi cuerpo, para ver si es que soy un fantasma o un ser humano. Jesucristo obtuvo victoria ante la muerte, ante el Hades, y nos ofrece esa misma victoria, concediéndonos amor, perdón y salvación de verdad y por la eternidad. Demos gracias a Papito Dios por este frescor de su palabra, que nos hace concientizar de nuestra actitud en la actualidad y no formar parte de aquel episodio con aquellos personajes que aún Jesucristo mismo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mas sin embargo, también está escrito que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, comete transgresión, y Dios no tendrá por inocente al culpable. Palabra de Dios ha sido expuesta en este momento para quien quiera cogerla, para quien quiera beneficiarse, porque la palabra de Dios es alimento para nuestra alma, y es esa calma de nuestra sed, es agua de vida eterna. Dios me los continúe bendiciendo.